Esta ocasión también, igual que el anterior domingo, quisiera hacer la pausa en nuestro estudio del Evangelio de Juan que veníamos haciendo, y quería yo que pudiéramos mirar en la palabra del Señor y considerar la Escritura hoy y ver lo que el Señor quiere para nosotros. Y siempre al final del año todos se hacen propósitos con respecto al año que viene, y aún los creyentes hacen propósitos, y está bien el hacerlo. De hecho, Jonathan Edwards, siempre procuraba, un puritano, procuraba hacer propósitos para el siguiente año, y él procuraba hacerlos. Yo hoy quisiera que consideremos 4 de ellos a la luz de la palabra del Señor. 4 de ellos que tú vas a poder mirar muchos más con la gracia del Señor y la guía del Espíritu Santo en tu alma. Por ello vamos a Hebreos en el capítulo 9, versículo 27, y leeremos versículo 27 y 28. Dice la palabra del Señor: y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Comencé mencionando que habían 4 propósitos que debemos o que salen a la luz de este pasaje al cual vamos a considerar hoy. Y es que hay 4 razones en las cuales debemos pensar con base en esto que estamos leyendo. 4 razones que tienen un solo punto, y es que el creyente debe vivir para la gloria de Dios. El creyente debe vivir para la gloria de Él. Pero es verdad que el creyente debe hacerlo para el Señor, pero toda la raza humana, todos los hombres, todas las criaturas del Señor son llamados a vivir de esa manera. Por ello este pasaje, y quisiera volver a leerlo, dice: y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. En este pasaje hay una serie de semejanzas, 4 semejanzas de algunos acontecimientos o eventos que han ocurrido y otros que van a ocurrir para los hombres, pero también para Cristo. Y mire que esto lo notamos con la frase con la cual inicia el versículo 28. Así también indica que lo que está diciendo en el versículo 27, las 2 cosas que menciona en el versículo 27, tienen mucho que ver y se relacionan con el versículo 28, y por ello quisiera que nos detengamos en esto. Estos eventos que aquí menciona, estos 4 eventos que se mencionan aquí, son ineludibles tanto para el hombre como para Cristo, porque aquí se está hablando de eventos que le suceden al hombre y eventos que le suceden a Cristo. Y la frase del versículo 28 indica ello: así también. Y en esto quisiera que consideremos, estos eventos son ineludibles. No es posible pasarlos por alto. Ni siquiera fue posible pasarlos por alto, ni va a ser posible. ¿Cómo será el carácter de estos acontecimientos que ni para Cristo es posible pasarlos por alto? Pero por supuesto, Él se deleita en hacer la voluntad del Padre. Y el carácter que poseen estos acontecimientos y los hacen imposibles de evitar o escapar de ellos son 4 citas que no es posible pasar por alto, no se puede postergar o aplazar o definitivamente cancelar. Está en la palabra con la cual inicia el verso 27.
y de la manera que está establecido, Hay algo que ya ha sido establecido y esta palabra es contundente, denota por sí mismo que es una palabra que contiene autoridad. Estos eventos ya han sido decretados. Eso es lo que indica la palabra original, si lo buscas en un diccionario griego. Ya han sido decretados, guardados, reservados para ser entregados en su respectivo momento. Ya han sido establecidos, y esto quien lo ha establecido y por ello no se puede derogar ni quitar es Dios. Él los ha establecido, la soberanía de Él. Y es que un atributo de Dios que sobresale contundentemente en la palabra es que Él es poderoso. Dios es poderoso, por lo cual, si Él es poderoso, Él lo hace soberano. Porque alguien que tiene poder es alguien que puede obrar como Él quiere. Pero por supuesto nadie en el mundo tiene tal autoridad y poder, sino solamente Dios. Dios es el que tiene tal poder para ser soberano y gran autoridad. Y Él ha decretado y ha organizado sabiamente estos eventos y no hay fuerza humana. No hay poder humano que pueda oponerse a la soberanía de Dios. Pero quisiera detenerme en el versículo 27 para comenzar, porque comienza relatando dos eventos con respecto al hombre y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez. Alguien puede decir, pero ¿qué tiene que ver esto con el finalizar un año y empezar el nuevo? Yo tal vez quería escuchar algo que me lleve y me motive a hacer propósitos para el próximo año o que me lleve a reflexionar lo que ha sido este año. Pero esto es muy grande. Está establecido para los hombres que mueran una sola vez. Que mueran una sola vez. Está hablando de la muerte física. Dios ha decretado, ha establecido por su soberanía que los hombres deben morir, que los hombres deben hacerlo. Y sí, es verdad que la Escritura registra el caso de algunos hombres que murieron y que volvieron a resucitar y resucitaron. Por ejemplo, el Antiguo Testamento nos registra al hijo de la viuda resucitado por Elías, al hijo de una tsunamita resucitado por Eliseo. También nos registra la palabra del Señor el caso de un hombre que murió y fue echado en el sepulcro donde estaba Eliseo y sus huesos tocaron los huesos de Eliseo y resucitó. También nos habla de las resurrecciones que hizo nuestro Señor Jesucristo, como el hijo de la viuda, la hija de Jairo, Lázaro. Pero también nos describe que muchos, el día en que el Señor murió, muchos santos también resucitaron. Nos relata el Evangelio de Mateo. También nos relata el caso de dos resurrecciones que obraron Pedro y Pablo. El de la joven llamada Tabita y Eutico. Pero estos casos son la regla, la excepción, y fueron controlados por la sabiduría y el poder de Dios con el propósito de que Él sea glorificado. Pero esto no es la regla general, repito, es la excepción. También la Escritura nos registra el caso de dos hombres que no murieron. Usted lo conoce, el caso de Enoc y Elías. Ellos no murieron por la voluntad de Dios, por la soberanía de Dios y conforme al propósito de Dios. Repito, no es la regla, sino disposiciones del Señor para que se manifieste su gloria y su soberanía y su poder. Pero el versículo 17 es contundente. Dios ha establecido, ha ordenado algo, ha guardado algo, y es que los hombres mueran una sola vez. La cita con la muerte es ineludible.
No importa el poder, la riqueza, la fuerza de alguien, los intentos del hombre para evitar la muerte, el hombre va a morir. Nadie puede pasar por alto este evento. Todos, absolutamente todos lo pasaremos. Y mire lo que dice, mueran una sola vez. Es un evento que ocurre una sola vez. Pero no es un evento, la muerte no es algo natural. No es un evento natural. Tristemente se ha vuelto un evento natural a razón de nuestra condición caída, pero en el diseño de Dios, en el diseño y en lo que Dios estableció, no es algo natural. No lo es. Pero quisiera leer Romanos en el capítulo 5, 12, porque Romanos capítulo 5, versículo 12 declara la razón por la cual vino la muerte al mundo. Y yo quisiera que lo volvamos a leer, porque muchos ya conocemos este texto y dice la palabra del Señor en el versículo 12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Este pasaje está describiendo la razón de la muerte. La razón de la muerte viene como consecuencia o paga, como aquí en Romanos también se habla, a causa del pecado del hombre. Adán pecó y la muerte alcanzó a toda la raza humana, porque todos fueron constituidos pecadores. La muerte pasó a toda la raza humana. Y por decirlo de alguna manera, la primer venida del hombre al mundo, de usted y yo y todos los hombres, de toda la raza humana, es bajo una condición de miseria y culpabilidad del pecado, recibiendo como sentencia la muerte. Hemos venido a estar en el mundo por un lapso de tiempo para luego morir. Para luego morir. Nadie puede escapar de esta cita. Nadie puede escapar de la muerte. ¿Por qué? Porque ha sido decretado por Dios. Ha sido por Dios diseñado y ha sido por Dios establecido y guardado en un momento dado. Mire que la palabra que ha sido establecido implica la idea de que ha sido guardado y reservado por Dios para usted y para mí. Para usted y para mí. Para todos los hombres. Pero quisiera continuar porque ese es el primer evento con respecto al hombre. Pero mire lo que describe la palabra del Señor volviendo a Hebreos, nuestro pasaje, el segundo evento con respecto al hombre. Dice, y después de esto, el juicio. Está decretado que los hombres mueran una sola vez y después de esto, es decir, después de la muerte, el juicio. El hombre puede hacer todo lo que está a su alcance para no pensar en la muerte, pero no puede escapar de la realidad de que tiene que morir. El hombre debe entender y saber que tiene que morir. El hombre debe escuchar incluso eso, debe morir. Niños, adultos deben morir. Eso es lo que Dios ha decretado. Pero hay algo que nos describe un segundo evento imposible de eludir también, y es que tiene que enfrentar a Dios. Después de esto, el juicio. Después de esto, el juicio. El hombre no le gusta pensar en la muerte. Cuando oye con respecto al juicio, no le gusta pensar en la muerte porque sabe y ha oído que después de la muerte viene el juicio. Está tan claro que después de la muerte viene el juicio, como tan claro está que en pocas horas vendrá el anochecer de este día. Asimismo llegará la muerte.
y asimismo llegará el juicio. La pregunta es que los hombres deben hacerse: ¿qué va a pasar cuando alguien muera? Viene el juicio. Es un evento ineludible. Mire el carácter de lo que estamos leyendo, de la manera que está establecido, diseñado por Dios, guardado por Dios, que los hombres mueran una vez y después de esto el juicio está establecido. Es una cita que el hombre no desea cumplir, pero no podrá escapar. Ocurrirá después de la muerte. Todos, absolutamente todos, compareceremos ante el tribunal de Cristo. Mire lo que describe Apocalipsis. Acompáñenme en sus Biblias en Apocalipsis capítulo 20, versículo 11. Apocalipsis capítulo 20, versículo 11 está describiendo ese día del juicio, el cual ocurrirá en la tierra. Y para darle fuerza a este evento del juicio, ¿cómo será de ciertísimo este evento del juicio que solamente Apocalipsis lo menciona? Solo el libro de Apocalipsis menciona el trono de Dios con respecto al juicio 50 veces en Apocalipsis. 50 veces. Lo que quiere mostrar es que este día vendrá, este momento del juicio, así como vendrá la muerte y seguido de la muerte vendrá el juicio, será un evento que ocurrirá. Dice Apocalipsis 20:11, y vi un gran trono blanco y el que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron el cielo y la tierra y ningún lugar se encontró para ellos. Vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie delante de Dios, grandes y pequeños. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. El mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego, y esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Este es el tribunal de Cristo. Todos compareceremos un día ante el tribunal de Cristo. Todos después de la muerte compareceremos ante el tribunal de Cristo y seremos juzgados. Y se abrirán los libros, dice la Escritura. Y todos aquellos que no están registrados en el libro de la vida, en el libro de la vida en quien están anotados los nombres de todos aquellos que en vida fueron a Cristo en arrepentimiento y creyeron en Cristo para salvación y perdón de los pecados, y los que no se hallen inscritos ahí serán echados, dice, al lago de fuego. Mire la severidad y la claridad con que habla la palabra del Señor. El libro de Daniel, hablando de este mismo evento, dice: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión. La pregunta es: ¿estoy preparado para morir y enfrentarme con un Dios, un juez justo y santo en su papel de juez? ¿Estoy listo y preparado para ello? ¿Estoy listo y preparado para ese momento? Porque como hemos visto, ese día llegará. Ese día, ese momento, ese tiempo llegará. Ese momento vendrá. Pero quisiera que volvamos a nuestro pasaje en Hebreos, porque así como hay 2 eventos para el hombre, así como hay 2 eventos que se van a cumplir con respecto al hombre, en algunos hombres ya se han cumplido, ya han muerto. Pero vendrá el día del juicio, nos describe la palabra del Señor. Versículo 28 dice: así también Cristo.
Así como ocurrió con el hombre que va a enfrentar dos eventos que se relacionan también con Cristo, dice, así también Cristo. De igual manera fue establecido, decretado, preparado por Dios, guardado por Dios dos eventos con respecto a Cristo que como comencé diciendo, Él tampoco eludió y tampoco va a eludir el próximo evento. Y el primer evento, el cual describe aquí, fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Fue ofrecido una sola vez. Aquí está hablando de la razón por la cual el Señor Jesucristo vino por primera vez al mundo. Vino a razón de ser ofrecido una sola vez. Aquí se declara el motivo de su primer venida. Fue hecho hombre con el propósito de morir, pero no por causa suya de su propio pecado, porque él no lo tenía, sino por el resto de los hombres que creen en él. Vino por el pecado de todos aquellos que un día creyeran en Cristo. De manera que está establecido que los hombres mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo. Él vino una sola vez para llevar el pecado, para cargar el pecado de muchos. Mire lo que dice aquí en Hebreos, en el capítulo 2, y lo contundente de estas palabras del capítulo 2, versículo 9. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Gustase la muerte. Cristo en su primer venida, y el propósito de su primer venida fue que Él gustara la muerte, saboreara la muerte. Él realmente probó la muerte, Él murió realmente. Y dice, por los pecados. Nuestro pasaje inicial que estamos leyendo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados, dice, para llevar los pecados. Él vino a este mundo, un propósito, un evento, el cual Él no eludió, sino que Él dijo al venir al mundo, he aquí vengo, Dios mío, para hacer tu voluntad. La comida de nuestro Señor Jesucristo, Él lo manifestó, es hacer la voluntad del Padre y que acabe su obra. Ese fue el evento que Él hizo, y Pedro lo describe como Él mismo, quien llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Ese fue el propósito de Cristo. Dice en nuestro texto, fue ofrecido una sola vez. El sacrificio de nuestro Señor Jesucristo fue uno solo, y el Señor cumplió con ese evento a la perfección. Él cumplió con ese evento a la perfección. Pero ¿cómo se relacionan estos eventos del hombre, la muerte y el juicio, cómo se relacionan con la primer venida de Cristo? Por supuesto, el Señor Jesucristo no vino para que el creyente no atravesara ese día el tribunal de Cristo. Él vino para que cuando el creyente, todo aquel que ha creído en Él, porque Él cargó en su primer venida los pecados de muchos, y cuando ellos se presenten delante del trono del juicio, no sean avergonzados, no queden humillados, sino que ese día se les dirá, venid, benditos de mi Padre. Con ese propósito Él vino. Pero mire la fuerza del texto en el que estamos leyendo, porque la palabra del Señor es muy clara. Y aparecerá por segunda vez, el segundo evento que está por venir. Y aparecerá por segunda vez. Él aparecerá una segunda vez
De la misma manera como Él vino en su primer venida, Él vendrá nuevamente. Y las dos venidas tienen semejanzas en algunos aspectos. Así como Él vino en su primer venida en un cuerpo físico a pisar la tierra, Él vendrá nuevamente a pisar la tierra en un cuerpo físico. Él vendrá real, personal y literalmente el Señor Jesucristo volverá. Y volverá con un cuerpo físico. Mire el texto. Y aparecerá por segunda vez. Dios ha establecido, Dios ha ordenado que el Señor Jesucristo aparezca en la tierra por segunda vez. Volvamos a Apocalipsis. En el capítulo 19, versículo 11, hace una descripción detallada del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Porque Él no vendrá como un espíritu, Él no vendrá como un fantasma, Él no vendrá como una energía, Él vendrá literalmente con un cuerpo físico. Así como cuando vino en su primer venida, se lo podía tocar, se lo podía palpar. Así como cuando nació ese día en Belén, lo podían ver, lo podían escuchar, lo podían contemplar, lo podían tocar. Asimismo, nuestro Señor Jesucristo vendrá físicamente. En Apocalipsis 19:11 dice: entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Verso 15. De su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Él vendrá. Así como se anunció que nuestro Señor Jesucristo vendría, y de hecho hace 8 días hablábamos de Emmanuel, Dios con nosotros, y mirábamos cómo la palabra de Dios profetizó su primer venida, y cómo la palabra del Señor describió su primer venida. Isaías, en el capítulo 9, versículo 6 y versículo 7, en 2 versículos, está profetizando sus 2 venidas. Las 2 venidas de nuestro Señor Jesucristo. Porque un niño nos es nacido, porque hijo nos es dado, el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Pero luego Isaías ve y describe lo que será nuestro Señor Jesucristo en su segunda venida, y él dice: lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Si su primer venida Él fue recibido con adoración, cuando Él entró al mundo, ángeles le adoraron, unos pastores le adoraron también, unos magos venidos de lejos fueron a Belén y le adoraron. Cuando Él venga por segunda vez, su pueblo le adorará, su pueblo le aclamará. Cristo vendrá repentinamente, súbitamente, una segunda vez, para levantar a aquellos a quienes Él ha redimido, y el resto de los hombres que no creyeron el Evangelio serán despertados y levantados de sus tumbas al sonido de trompeta, y el juicio vendrá, y recibirán sentencia por las obras que hicieron cuando estuvieron en sus cuerpos. Mire cómo se relaciona estos 2 eventos. Dios ha ordenado que los hombres mueran una sola vez y después de esto el juicio.
Así también Dios ha ordenado que nuestro Señor Jesucristo venga una primera vez con el propósito de salvar al hombre de esa condición de muerte espiritual, y vendrá una segunda vez para juzgar al hombre, para juzgarlo, para juzgar al hombre. Juan, en el capítulo 5, nuestro Señor Jesucristo, en el capítulo 5 de Juan, versículo 26, nuestro Señor está hablando de estos dos mismos eventos que tendrán lugar con respecto a Él y al hombre. Y nuestro Señor Jesucristo dice: porque como el Padre, en el versículo 26, como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Aquí está hablando de su primer venida. Dios le concedió a nuestro Señor Jesucristo tener vida en sí mismo, con el propósito de que Él dé vida a los que están muertos. Pero nuestro Señor Jesucristo sigue y dice: y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Nuestro Señor vendrá. Vendrá para condenación a aquellos que no han recibido la vida de Cristo por el Evangelio. Pero el Señor vendrá para hacer bendición a todos aquellos quienes han creído en Cristo, a todos aquellos a quienes Él ha redimido de sus pecados. Y Pablo, hablando de este evento, dice: por lo demás me está guardada corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Segunda de Timoteo 4:7. Mire lo que dice. Ese juez justo, cuando Él venga y se siente en su trono de justicia a juzgar a todos los hombres, y dará su juicio a los hombres, y todos aquellos que no están inscritos en el libro de la vida serán apartados y echados al lago de fuego, y será la condenación eterna. Pero a todos aquellos a quienes Él ha redimido y que aman su venida, ese día del juicio el Señor les coronará. Les coronará. El Señor vendrá, y mire lo que dice el texto, volviendo a Hebreos nuevamente. Aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. Esta es la esperanza bienaventurada del creyente. Vendrá a salvarles no del pecado, sino a que se consuma esa salvación que ya Él obró en ellos. Él morará eternamente con su pueblo. Cristo mismo morará con su pueblo y Él les restaurará, como al inicio de todas las cosas, aquellos que anhelantes le esperan. Ellos experimentarán la consumación de la salvación, verán las riquezas de Cristo, de la cual serán ellos participantes, y ese es el gozo de los creyentes. Ese es el sublime gozo de los creyentes. Pero quiero llevarte con esto que estamos mirando a reflexionar que las dos venidas tienen semejanza, pero a la vez son diferentes, en el sentido en que en su primer venida, mire lo que dice el versículo 28 de nuestro pasaje del capítulo 9 de Hebreos: vendrá en su segunda venida sin relación con el pecado. Sin relación con el pecado. En su primer venida vino humilde en un pesebre. Se hizo pobre para que muchos fueran enriquecidos. Vino como un cordero para ser sacrificado. Él mismo lo dijo: no he venido para juzgar, sino para salvar. Él en su primer venida vino
con un corazón amoroso para recibir a los pecadores, y habló a la mujer pecadora y le dijo: ni yo te condeno. Hoy es el día de la salvación. Hoy es el día en el cual se puede recurrir al corazón amoroso de Cristo, porque en su segunda venida, cuando Él venga, vendrá en juicio. No será ese tierno bebé de ese pesebre en Belén, sino que su aspecto será temible. Isaías en el capítulo 2 describe ese día cuando el Señor venga y dice que la altivez del hombre será humillada. La altivez de los hombres será humillada y los hombres desearán esconderse de la mirada terrible de aquel que viene. Desearán esconderse en lo profundo de la tierra para ser ocultados de aquel que viene con ira. No vendrá para cargar el pecado, no vendrá para salvar de los pecados, sino que vendrá en juicio para el impío. Vendrá en juicio para con él. Y los redimidos del Señor los librará de la ira venidera. Y los redimidos del Señor pueden exclamar que cuando Él venga serán recibidos con misericordia, porque Él vendrá por ellos, no en ira, sino en misericordia. Con base en esto, quisiera que leamos Isaías 63, capítulo 1, versículo 4, describiendo la venida del Señor. Isaías capítulo 63, versículo 4. 1 al 4, perdón. Isaías 63 está viendo la venida del Señor. Isaías escribe y dice: ¿quién es este que viene de Edom y de Bosra con vestidos rojos? Este hermoso en su vestido que marcha en la grandeza de su poder. Y el Señor habla y dice: yo, el que hablo en justicia, grande para salvar. ¿Por qué es rojo tu vestido y tus ropas son como las del que ha pisado el lagar? He pisado yo solo el lagar, y de los pueblos nadie había conmigo. Los pisé con mi ira y los hollé en mi furor, y su sangre salpicó mis vestidos y manché todas mis ropas. Porque el día de la venganza está en mi corazón, y el año de mis redimidos ha llegado. Miré y no había quien me ayudara, y me maravillé de que no hubiera quien sustentase, y me salvó mi brazo y me sostuvo mi diestra. Con mi ira hollé los pueblos y los embriagué en mi furor, y derramé en tierra su sangre. Esta es una descripción de la segunda venida de Cristo. Hace 8 días hablábamos de ese precioso Redentor que nació en un pesebre, siendo Dios con nosotros, siendo Dios mismo en medio de un pueblo pecador y muerto en sus pecados, con el propósito de redimirlos. Pero hoy nuestros ojos se centran en este acontecimiento que va a suceder y no se puede evitar: la venida de nuestro Señor Jesucristo. Será tan gloriosa, porque Él mismo vendrá a dar el pago a todos aquellos que despreciaron el Evangelio de Cristo. Pero aquí dice: y el día de mis redimidos vendrá. El día en que ellos anhelantemente mirarán a Cristo cara a cara. El día en que serán conformados a la imagen de Cristo por el solo hecho de verlo a Él. Ese día vendrá. Pero, ¿qué implicaciones tiene esto para el próximo año? Muchas. Muchísimas. Un día ha sido decretado, grandes y pequeños que mueran. Debemos morir. Y después de esto, el juicio. Y debemos considerar Isaías capítulo 55, verso 6, y este es tal vez el último pasaje que leeremos, el cual dice: buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano.
Buscad al Señor mientras Él puede ser hallado. ¿Cuál es el propósito del próximo año? Comenzamos diciendo que todo se resume en uno: glorificar al Señor. ¿Cuál es el propósito de todos los que estamos aquí el próximo año y en el que debemos considerar? Buscad al Señor mientras Él puede ser hallado. Llamadle en tanto que Él está cercano. No podemos esperar encontrar al Señor. Y mire lo que dice el texto: buscadle mientras Él puede ser hallado. No podemos esperar encontrarle si no le buscamos. ¿Cómo entonces puede alguien encontrar al Señor, alcanzar el conocimiento de Él y el disfrute de la gracia del Señor si no le busca? ¿Y cuál es la forma de buscarlo? Por medio de Cristo. Por medio del Evangelio, cuando se predica y se le dice al pecador: ve a Cristo. Cuando se le predica y se le dice al niño: ve a Él, ve a Cristo Jesús. Porque llegará un momento en que ya no puede ser hallado. Llega el día en que Él ya no puede ser encontrado. Llegará el día en que Él será oculto a la vista de aquellos que no le buscaron, y ese día será el momento de la muerte. Del lado de la tumba, del lado del sepulcro, ya no hay oportunidad para buscar al Señor. Ya no hay lugar para ir a Él y decirle: Señor, perdona mis pecados. Señor, voy a ti en arrepentimiento. Ya no hay lugar. Las oportunidades de buscarlo en el sepulcro estarán cerradas para siempre. En el sepulcro quedarán escondidas para siempre. El día de la gracia, el día de las buenas nuevas del Evangelio, el día de los gloriosos mensajes y promesas del Evangelio del lado del sepulcro serán quitados, ya no estarán dispuestos, nadie podrá encontrarlos, nadie puede hacerlo. Pero si le buscan ahora, todos aquellos que le buscan, el Señor promete que le hallarán, le hallarán. Todos aquellos que de corazón ferviente, en humillación, van a Él, encuentran el día de la salvación. Este es el día de la salvación. Este es el día en que la voz del Señor resuena con grande amor y le dice: venid a mí y descansad todos aquellos que quieren ir a Cristo. Por ello, el día de la salvación está para todos aquellos, sean niños y jóvenes. El consejo para estos jóvenes, para los niños, es que no buscarán, si buscan el rostro del Señor, no lo buscarán en vano. Y el llamado es que sean como esos niños y esos jóvenes que buscaron fervientemente al Señor en su juventud, como Samuel, como Josías, aún como Juan el Bautista, que estando en el vientre de su madre se estremecía al ver por la fe a Cristo Jesús. No posterguen el tiempo, no dejen pasar esos años de la juventud que son tan favorables, que tienen el vigor de la juventud para ir a Cristo. No desperdicies esos años en el servicio al pecado y en el servicio a Satanás. No lo desprecies, porque llegará el día en que morirán. Y llegará el día del juicio. Y llegará el día en que el Señor en su segunda venida vendrá a juzgarles. Pero aquellos que sus años han pasado, rediman el tiempo con diligencia. Y el tiempo es más corto aún. Por ello, con más diligencia, busquen al Señor con fervor y con pasión por Él, que sus esfuerzos en conocer lo que representa para ellos la paz, lo busquen con fervor en Cristo. Porque el tiempo se acorta, el tiempo se reduce cada vez más.
Y aquellos que ya han creído en Cristo, Juan en el capítulo 3, versículo 3 dice, y todo aquel que tiene esta esperanza, primera de Juan 3:3, se purifica a sí mismo como Él es puro. Él viene por segunda vez. Y todos los que le vean, lo verán con tal esplendor que serán semejantes a Él, dice Juan en el versículo 2. Y en el versículo 3 dice, los que tienen esta esperanza de que Él retorne con los galardones y con las promesas que ha hecho a los creyentes, se purifican a sí mismo como Él es puro. Él es el objeto de tu alabanza, cristiano. Él es el objeto de tu alabanza. Todas tus motivaciones, todo lo que haces debe ser inclinado para la gloria de Él, porque Él es el objeto de tu alabanza. ¿A qué nos llama el Señor? A mirar a Cristo, a todos que ya hemos creído en Él. Amémonos unos a otros. Ese es el mensaje de Juan. El mensaje de Juan es, miren, el Señor viene. Él viene, y como Él viene, vivan de tal manera que el Señor sea honrado, de tal manera que el Señor sea glorificado y Él sea exaltado. Filipenses dice algo glorioso con respecto a su segunda venida que compete a los creyentes. Filipenses habla con respecto a los creyentes, a esta preciosa iglesia de los filipenses en el capítulo 1, versículo 9, y les dice, esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. ¿Cuál es el propósito para el próximo año? Vivir para la gloria del Señor, teniendo en mente que un día, tal vez sea el próximo año, será reservado, aquello que ha sido reservado y guardado, llegue a nosotros, a alguno de nosotros, la muerte. Y si viene la muerte, tan seguro vendrá el día del juicio. Pero aquellos que creen en Cristo no temen ese día, sino que lo añoran. El día del juicio no es día de temor, sino un día esperado y anhelado. Un día en que vendrá el Señor. Un día en que recompensará a todos aquellos que aman su venida. Todos aquellos que le han amado, que han abrazado el Evangelio, que han tomado el Evangelio y lo han abrazado con todas sus fuerzas. Seáis irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Vivamos el próximo año, lo que resta de este año, y el próximo año con un objetivo en mente. Quiero glorificar al Señor. Y si glorificar al Señor implica abandonar este pecado, ayúdame, Señor, porque quiero abandonarlo, porque deseo glorificarte a ti. Si glorificar al Señor implica amar a mi hermano que no siento al amarlo, pero debo amarlo porque Cristo le amó, debo hacerlo porque de esa manera glorifico a Cristo. Si glorificar a Cristo, si el glorificarle a Él implica abandonar, dejar todo lo que tenga que dejar por causa de la gloria del nombre de Cristo, lo voy a hacer. Porque de esa manera viviremos de manera irreprensible en este mundo hasta la venida de Cristo Jesús. Que el Señor nos ayude en ello. Oremos.